En la próxima sesión veo si encuentro igual algún videíto para pasárselos y lo hacemos la retroalimentación, ¿sale? Pero si quieren la imagen, igual lo podemos abordar al final. Ok, muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Ok, entonces estábamos viendo que, ok, ya está la paciente, estamos en el escenario clínico, vimos que desde la exploración, derivado de la exploración, vimos que sí hay un nódulo tiroideo, y entonces decimos, ok, ¿qué es un nódulo tiroideo? Un nódulo tiroideo simplemente es el crecimiento focal de simplemente el tejido del propio de la glándula. Sin embargo, ¿qué pasa? Casi siempre 4 de cada 10 de estos tienden a ser malignos. ¿Pero de qué depende? Pues bueno, para que un nódulo tiroideo sea maligno, podemos asociarlo con historial de radios en la infancia, con historia familiar de neoplasia endocrina, es decir, el componente genético, que sea de sexo masculino, pues eso disminuye las posibilidades, que tenga un crecimiento muy rápido, es decir, no, pues es que yo empecé con una bolita, pero ya ahorita ya es una cosota, bueno, figurativamente, y que sea una de consistencia dura e irregular. ¿Ok? Que exista presencia de enopatías. Bueno, la glándula tiroides, por su situación anatómica, tiene tanto una gran irrigación por parte de la arteria tiroidea superior, media e inferior, pero también tiene mucha drenaje linfático. Entonces es bien sencillo que haga metástasis a ganglios. De hecho, ahorita vamos a ver que en las directrices de tratamiento no hay que quitar el ganglio centinela, sino se recomienda quitar toda la cadena ganglionar porque es bien sencillo que se vaya. Y pues bueno, también asimismo que tenga síntomas. Cuando un nódulo tiroideo da síntomas, ya nos empezamos a preocupar. ¿Qué síntomas son? Ah, bueno, aquí dice, bueno, pues que sea fijo, crecimiento rápido y duro, sí, pero también que dé disfonía, que dé disfagia o que dé disnea, es decir, si tiene problemas para respirar, si dice, no es que a veces no puedo comer, etcétera, y entonces a veces estaba leyendo un artículo donde eh, médicos de primer contacto daban un tratamiento erróneo porque eso referían a veces disfonía, disfagia, disnea, etcétera, y entonces confundían a veces los nódulos tiroideos con ganglios y daban tratamiento para faringoamigdalitis bacteriana. Entonces, los síntomas se pueden parecer, sin embargo, bueno, derivado de todo esto clínico que ya hemos hablado, pues bueno, está muy indicado, ¿verdad? Entonces, vamos a lo que sigue. Ahora, ¿qué? Ya entendemos, es un nódulo tiroideo, tiene todo, digamos que es el paciente ya del libro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer un abordaje bioquímico. ¿Cómo? Lo que nos interesa es medir T4 libre y TSH. ¿Ok? ¿Qué nos importa? Entonces, tenemos dos directrices, ¿no? Primero, si la TSH está inhibida, podríamos pensar en un hipertiroidismo autoinmune o un nódulo tiroideo autónomo. ¿Qué nos sigue? Pues bueno, vamos a solicitar un gamagrama, un ultrasonido y anticuerpos antirreceptor de TSH. ¿Qué te recomiendan las guías de práctica clínica? Pues primeramente el ultrasonido, porque ahí podemos descartar malignidad o no, para pasar después a un gamagrama, y a la par del ultrasonido puedes hacer anticuerpos. Si la TSH está elevada, entonces es más sugerente de que sea un hipertiroidismo autoinmune. ¿Sí? Y pues bueno, ahí hay que hacer anticuerpos anti-TSH, antirreceptor de TSH. ¿Ok? Este es el primer abordaje bioquímico. Vamos a lo que sigue. El ultrasonido tiroideo. Pues bueno, nosotros, ¿qué vamos a marcar o qué vamos a nosotros discernir acerca de este? Pues bueno, resulta que primero, el primer marcador es la hipoecogenicidad marcada. Esto es un signo que es operador dependiente, entonces no nos tenemos que fijar tanto en ello, pero sí en que sea de bordes mal definidos, que haya microcalcificaciones, que haya aumento del diámetro anteroposterior, que sea sólido y sobre todo si hay una invasión o extensión afuera de la tiroides, estamos hablando de una neoplasia muy posiblemente maligna. Y aparte que hay una vascularidad central, o sea que hay un flujo que hay un flujo interno muy marcado en el ultrasonido. Estos son los principales hallazgos ultrasonográficos que hay que revisar en un ultrasonido de tiroides. Vamos a lo que sigue, por favor. Ahora, ya tenemos nosotros nuestro ultrasonido. Ya sabemos qué onda. Entonces, bueno, ya que tenemos nuestro ultrasonido y vimos qué hay, pues bueno, lo vamos a clasificar así como en el cáncer de mama existe BIRATS desde el 0 hasta el 6, me parece.
Aquí tenemos TRATs para los nódulos tiroideos, de TRATs 1 a TRATs 6. Estos van aumentando según qué riesgo de malignidad, qué riesgo sugerente hay de malignidad. ¿Ok? Entonces, en TRATs 1, pues ni siquiera hay nódulos y no requiere biopsia. En el TRATs 2 es un quiste sólido y puro, ¿ok? Que si es sólido, bueno, es que no sé si pueden en su mente imaginar un queso amarillo, pero como ese de caricaturas, que tiene como que hoyos, como la luna, vaya, por eso es espongiforme o puro. Y pues bueno, en las indicaciones de biopsia no, solo si hay historia clínica compatible o si está indicado para tratamiento. En el TRATs 3, pues bueno, es un quiste que es isoecoico y hiperecoico. Y pues bueno, solo mide menos de 20 milímetros, entonces pues no solo requiere vigilancia, no requiere de biopsia, pero requiere vigilancia clínica cada 6 meses. En el TRATs 2 es un hiperecoico leve y pues si mide más de 15 milímetros hay que hacer biopsia, si no, únicamente cada 6 meses hacemos una valoración clínica y volvemos a repetir ultrasonido para ver que no está aumentando. Ok, y en el TRAT 5 ya vemos la forma irregular, vieron todos estos patrones que están aquí donde dice características ecográficas, son los que habíamos hablado anteriormente. Entonces, todas estas características nos dicen que, pues bueno, hay un riesgo de malignidad alto y que la biopsia es indicada si mide más de 10 milímetros. Vamos a lo que sigue, por favor. Entonces, ahora, supongamos que fue un TRAT 5, le mandamos a hacer la biopsia y en la biopsia nos regresa el patólogo, nos regresa la biopsia y nos dice, ok, yo te lo voy a clasificar en Bethesda 1 o en Bethesda 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa? Pues bueno, la clasificación 1 simplemente es inadecuada o a veces también lo marcan como muestra insuficiente o también le muestra insuficiente y pues hay que volver a repetir el procedimiento. La clasificación de Bethesda 2 es benigno, ¿ok? Donde no hay riesgo de malignidad y pues bueno, simplemente hay que estar en seguimiento. En la del Bethesda 3 es ya sea una lesión folicular o una atipia, es decir, que la estirpe celular ya vaya como que cambiando, sin embargo no se clasifica como maligno. Y pues bueno, lo que hay que hacer es estudios moleculares y dependiendo del caso podremos hacer un transoperatorio, es decir, hacer una lobectomía, quitar el lóbulo donde está el nódulo mientras, y hay que valorar, claro, que no haya metástasis, o quitar toda la tiroides y mientras hacer el transoperatorio para ver qué está pasando ahí. ¿Ok? En la neoplasia folicular, el Bethesda 4, perdón, el diagnóstico es neoplasia folicular o sospecha, y pues ahí hay que hacer estudios moleculares como el gamagrama, o hay que hacer un estudio transoperatorio, que es, bueno, quitar el lóbulo, o dependiendo del contexto clínico, tiroidectomía, lobectomía quitándolo, pues, la cadena ganglionar aparte. Y pues bueno, el Bethesda 5 ya es una sospecha alta de malignidad, se recomienda hacer lobectomía y hacer en el transoperatorio ver qué está pasando. Y pues bueno, Bethesda 6 es totalmente maligno, hay que hacer tiroidectomía radical totalmente, ver si no hay ganglios afectados, si hay ganglios pues igualmente quitar y hacer ultrasonido de mediastino, un ultrasonido abarcando todo el mediastino anterior para ver si no hay metástasis. Vamos a lo que sigue, por favor. Ok, carcinoma papilar tiroideo. Miren, se ve bien pobrecita en esta diapositiva. El carcinoma papilar tiroideo, pues bueno, es el más frecuente y en el que me voy a enfocar más porque abarca más del 85% de casos de cáncer de tiroides. Entonces es no solo el más frecuente, el súper más frecuentísimo, es decir, casi 9 de cada 10 pacientes que tengan cáncer de tiroides van a tener carcinoma papilar tiroideo, ¿ok? Y pues se da en la papila. En la papila, pues bueno, recordemos que la estructura, la unidad fundamental de la tiroides es el tirocito, que tiene una papila, dentro un coloide, que tiene células C, que secretan la PTH y tiene su coloide, donde está la tiroglobulina, etcétera. Entonces, dentro de ese tirocito están las papilas, que son las encargadas de la tiroglobulina. Entonces, esto es la estructura que se está afectando.
aquí en este tipo de carcinoma. Vamos a lo que sigue, por favor. ¿Cuál es el paciente característico? Vean, entonces, no pude encontrar una mejor imagen del paciente característico. El paciente característico es una paciente femenino, alrededor de desde 40 a 60 años, ¿ok? Que pues, bueno, aparte de todo, pues puede tener sedentarismo, y distintos factores de riesgo que ya hemos estado hablando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Este es el paciente característico y generalmente se detectan en el estadio 1, de ahí en el 60% de los casos, en el 22% del estadio 2 y pues bueno, los demás 3, 4 y 5, pues bueno, ya van disminuyendo, son números muy, muy chiquitos. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque del 1 al 7% es cuando los detectan en una enfermedad de estadio 4, que ya es metastásica. ¿Ok? Y solo el 15% de cánceres van a ser invasión extratiroidea. ¿Ok? Pero pues bueno, casi la mitad van a ser afectación de ganglios cervicales, es decir, a la cadena ganglionar más próxima. Muy bien, vamos con lo que sigue, por favor. Entonces, es un tumor firme, no está encapsulado, o casi nunca, porque hay, o sea, si pudiera. Bueno, presenta necrosis al lado, tiene un índice mitótico alto y aparte está bien interesante porque en la biopsia por aspiración de aguja fina se ve un patrón muy característico que se dice en granos de café. Sí, la verdad sí se ve. Entonces, esas son las características. Vamos a lo que sigue, por favor. Ah, pues ahí está. Esos son los patrones en granos de café. Vemos ahí entonces una muestra que es eosinofílica, con cromatina más densa de lo normal, y que tiene sobre todo este signo patológico clarísimo que son los granos de café. Vean ahí, está con las flechitas, como que sí, o sea, de verdad sí parecen. A mí generalmente no le encuentro tanta imaginación, pero este es de los primeros que sí se parecen. Está espectacular. Vamos a lo que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son los subtipos? Es decir, no solo existe un cáncer en el folículo, también existe el tipo esclerosante difuso, que pues bueno, va a ser una afección, su nombre lo dice, difusa, de ambos o de un lóbulo tiroideo, y pues bueno, lo que va a dar es una fibrosis realmente, infiltración linfática. Este es de los menos estudiados y por eso dice que es pronóstico muy controvertido, porque no hay muchos estudios de En células altas, pues bueno, el cáncer de células altas es de los más agresivos que existe. Es donde realmente si el patólogo lo detecta, pues bueno, es un tratamiento un poco más agresivo, con yodo 131 radioactivo, con radioterapia, con tiroidectomía, etcétera, y es de los cánceres más agresivos. El de células cilíndricas también, sin embargo, células altas es así como algo más cañón, ¿no? Entonces, como comparar un león y un puma. Pues el león está más cañón, ¿no? Pero no quiere decir que te puedes encontrar un puma y salir ileso. Entonces, bueno, células cilíndricas, pues bueno, es simplemente, se lo dice así porque dentro del cáncer solo van a haber células epiteliales, como si fueran células pseudocilíndricas, o sea, del epitelio. Básicamente va a haber células así como granditas. Y el patrón en clavos. El patrón en clavos no es tan agresivo, sin embargo, tiene un muy mal pronóstico. En este patrón en clavos o hobnail, se respeta mucho el principio de que se denomina microcarcinoma. Entonces, este microcarcinoma papilar, pues bueno, tiene un mal pronóstico, no es agresivo en torno a que avanza muy rápido, pero tiene un mal pronóstico en cuanto a que no responde bien a los estándares de tratamiento que tenemos, ¿ok? Vamos a lo que sigue, por favor. Y pues bueno, el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros decidir qué vamos a hacer, primeramente, entonces ya tenemos nuestro paciente con su Bethesda, con todo lo que ustedes quieran, ya lo tenemos. En el tratamiento quirúrgico primero hay que definir en dónde está la lesión. Si está en un lóbulo y no hay afección al otro lóbulo de la tiroides, ni hay afección ganglionar y solo está ahí focalizado, pero es probablemente maligno, lobectomía, transoperatorio. Si nos dice que es maligno, será decisión quirúrgica, decir, ¿saben qué? Nos llevamos la tiroides o
Ahí la dejamos y pues tratamiento. Ok, entonces, ¿qué influye mucho? Pues bueno, el diagnóstico histológico. Para nosotros decidir qué vamos a hacer con este paciente, diagnóstico histológico, tamaño y alcance de la lesión, si hay metástasis, o sea, ya a ganglios, etcétera, y la edad del paciente. Ok, necesitamos también, bueno, se dice o dice la guía de práctica que un cirujano con experiencia, que haga más de 50 cirugías de tiroides al año. Eso está interesante. Y pues bueno, siempre hay que realizar ecografía previa a la cirugía para saber a qué nos estamos enfrentando y en qué situación estamos. Aparte, si hay afección extensa, es decir, si ya trae unos gangliosotes, etcétera, hay que realizar una tomografía axial de cuello y mediastino para saber si es que hay metástasis o no. Fíjense que una de las complicaciones más comunes de esta cirugía es que la inervación de la tiroides pues son ramas del nervio vago y tiene también, pasa por ahí el laringe superior. Entonces, ¿qué pasa? Pues a veces cuando se llevan también el laringe superior, bueno, aparte de que sangra mucho, porque ya habíamos hablado que tiene una irrigación bien cañona, aparte de que sangra mucho, si se llevan a ese nervio, hace una aducción del músculo que tenemos, que es el cricotiroideo, que es el responsable de que si se aduce, daña la cuerda vocal y entonces lo que pasa es que termina habiendo una afección de las cuerdas vocales. Entonces, es una de las principales complicaciones de este tratamiento quirúrgico. Vamos a lo que sigue, por favor. La tiroidectomía. Principalmente si hay enfermedad bilateral, nos vamos. ¿Ok? Y la verdad es que a veces es algo muy resolutivo. ¿Por qué lo digo? Porque quitarte la tiroides, digo, no es que sea así como, ay, todos lo queremos, pero sí disminuye las recidivas, es decir, va a ser un tratamiento menos agresivo, hay mayor riesgo de morbilidad, sí, pero disminuye la tasa de mortalidad, hay menos recidivas y sobre todo em, deja más, si ya no hay tiroides, pues deja al eje más sensible a que si después mides TSH y está alta, es más sensible a saber que volvió el cáncer a que no. Entonces, ese tiempo es clave y es oro. Entonces, bueno, la tiroidectomía se recomienda en varios casos, pero pues bueno, también es un procedimiento muy, muy complicado, sobre todo por los efectos en cuanto a la morbilidad del paciente después de este procedimiento. Vamos a lo que sigue, por favor. Y la lobectomía. Generalmente, pues bueno, si hay un microcarcinoma papilar menos de 10 milímetros, se puede hacer una lobectomía, es decir, que este microcarcinoma papilar sea maligno, pues se puede hacer una lobectomía y pues bueno, si es también un tumor intratiroideo unifocal, pues se puede hacer, menor a 4 centímetros sin extensión tiroidea, y pues bueno, metástasis clínicas sin anomalías en lóbulo contralateral, se puede hacer lobectomía, quitando los ganglios que están, toda la cadena ganglionar que está siendo afectada, mientras no haya afección al otro lóbulo. Sin embargo, tiene mayor riesgo de recidivas este procedimiento y pues bueno, también es común quitar un lóbulo si es un tumor benigno, llegas y dices, lo quito y no hay problema, pero aún así el Bethesda te dice, ¿sabes qué? Es probable que sea maligno, hay que hacer un transoperatorio. Pues bueno, entonces le haces el transoperatorio y vuelve el patólogo, no, ¿sabes qué? Si es maligno, llévate el lóbulo. Pues no lo llevamos. Vamos a lo que sigue, por favor. Y pues bueno, en cuanto a la cirugía de ganglios, simplemente es una disección terapéutica para quitarle al carcinoma, quitarle como sus vías de salida. Entonces, es muy importante y pues bueno, ahí vemos todas las zonas quirúrgicas de la tiroides. Generalmente se va a la zona 7 que ven ahí. Esa es la zona en la que es la zona donde más le gusta hacer metástasis a este tipo de carcinoma, ¿verdad? Y pues bueno, siempre es bueno estar explorando ecográficamente antes de cada cirugía si están afectados o no. Vamos a lo que sigue, por favor. Ok, primero, ¿qué pasa? Nos estamos llevando la tiroides, sí, la podemos suplementar con levotiroxina, pero también nos estamos llevando algo muy chiquito que está al lado, que son la PTH, que ayuda sobre todo a fijar calcio.
Entonces, resulta que para la lobeectomía unilateral casi nunca hay hipocalcemia porque si ya te la llevaste, bueno, aún tienes otra. Y puede haber parálisis temporal de las cuerdas, por lo que ya habíamos dicho, si haces neurapraxia, pero si te lo llevas ya se quedó sin hablar. Tiroidectomía total, siempre puede haber hipocalcemia temporal del caso y de la que se haya empleado. ¿Cómo vamos a identificar que hay hipocalcemia? Pues bueno, primero cuantitativamente, porque después de la cirugía le vamos a medir el calcio, 7 días después, y el calcio total, pues bueno, tiene que estar libre. Si no, pata. Resulta que el paciente va a tener P de parestesias, ¿no? Ay, siento como hormiguitas en mis extremidades. A de arritmias. Esto es lo que más nos preocupa, sobre todo en un tratamiento que es la tiroidectomía, porque pues la tiroides tiene un control, ejerce un control directo sobre también el metabolismo cardíaco y sobre algunas funciones trópicas del corazón. Entonces, las arritmias son las que más nos preocupan. De hecho, andar con levotiroxina nos preocupa un poco. Por ejemplo, hay metas de TSH, si está baja además es arritmogénica, entonces hay veces que somos más flexibles con esos límites de TSH que puede tener el paciente después de una tiroidectomía, porque no sustituye el riesgo a que se arritmie y que después esté con extrasístoles o que después esté con taquicardias supraventriculares, etc. T de tetania, rigidez en los músculos, y A de ansiedad. Entonces, pata, ¿ok? Ese es las letritas, ¿va? Esas son las complicaciones principalmente. Vamos a lo que sigue, por favor. Y pues bueno, la estratificación va a ser tanto clínica como con el TNM. En el TNM, pues bueno, vemos el tamaño, ya vimos ahí T1A, T1B, T2, T3, etcétera, dependiendo qué afección focal exista hacia la tiroides, pues. Entonces, el del T3 a partir del T3 al T4B ya nos preocupan muchísimo porque muy seguramente ya van a ser metástasis. Muy bien. Luego, vamos a observar sobre todo si existe metástasis. Entonces, bueno, ahí es M0 o M1, ¿verdad? Y pues la N es lo que estamos viendo, ¿ok? Acerca de, pues bueno, si hay alguna afección ganglionar, etcétera. Ya vimos ahí que hay NX, donde todo está bien. N0 no hay linfonodos involucrados. N1A solo están los cercanos. O N1B ya hay ganglios del mediastino propiamente involucrados, ¿verdad? Y sobre esto vamos a hacer la categoría para definir el pronóstico hacia lo que va hacia nuestro paciente, incluido la edad, la categoría M, si el tamaño del tumor, la categoría N, y así lo vamos a ir dividiendo en 1, 2, 3, 4, 5. Digo 1, 2, 3 hasta 4, ¿ok? Y dependiendo de ese estadio, pues vamos a tener el pronóstico que se va a dar hacia el paciente, y sobre todo también es muy importante porque nos dice qué tratamiento podemos seguir. Ahorita vamos a explicar específicamente qué pasa aquí. Vamos a lo que sigue, por favor. El tratamiento postoperatorio. Ok, esto es un poco de lo que les decía. Entonces, vemos que quitamos la tiroides, sin embargo había algunos ganglios, quitamos las cadenas ganglionares, etcétera, pero puede haber quedado aún restos de células malignas que al meterle levotiroxina, que es el tratamiento de sostén para estas personas, la T4 la van a tomar porque este tumor, este carcinoma, pues fija yodo, se alimenta del yodo, por así decirlo. Entonces le vamos a estar dando yodo para que vuelva a crecer. ¿Qué pasa? 2 semanas antes o de 2 a 4 semanas antes suspendemos la levotiroxina y empezamos a dar yodo radiactivo. ¿Por qué? Para que las células, ojo, ya no tenemos tiroides. Entonces, para que las células malignas que estén ahí, todavía con algún índice metabólico alto, capten ese yodo radiactivo y entonces sea una dosis ablativa para este tipo de células. Entonces, se da como si fuera un agente quimioterapéutico únicamente para esas células que quedaron por ahí. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante.
¿ok? Y pues bueno, ya después que demos este yodo 131, se puede hacer un gamagrama para ver que efectivamente que todas estas células estén destruidas y ya puede empezar de nuevo con el tratamiento sustitutivo de levotiroxina. ¿Ok? Vamos a lo que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es la dosis? Si hay un riesgo leve, es decir, que en un estadio 1 o 2 se da 30 milicuris. En riesgo medio, estadio 2 a 3, es un riesgo medio, se da 100 a 150, y un riesgo alto, estadios 4 a o B, se da 150 a 200. ¿Ok? De dosis. Esas son las dosis que se les da. Y pues bueno, ¿qué pasa? Entonces, antes de nosotros dar este medicamento, pues bueno, hay que quitar la levotiroxina de 4 a 6 semanas antes. Pues sí, era de 4 a 6. Hay personas que no aguantan esto, que puede ser ritmogénico, que de verdad los síntomas son muy graves, etcétera. Entonces lo podemos sustituir por liotironina, y esta puede interrumpirse hasta 2 semanas antes de empezar a dar la dosis ablativa con yodo 131. ¿Ok? Y pues bueno, nos fijamos que la concentración TSH debe ser superior a 25-30. ¿Por qué? Porque al nosotros estar dando el yodo 131 estamos induciendo a la liberación de TSH. Y esa liberación de TSH más el yodo va a hacer que, bueno, es un buen parámetro de que nuestro yodo se está fijando a las células malignas que quedan por ahí. ¿Ok? Y pues bueno. Y claramente después del yodo radioactivo se va a reanudar pues la levotiroxina para siempre. Vamos a lo que sigue, por favor. Ok, ¿cuándo damos radioterapia? La radioterapia también es un tratamiento adyuvante, pero se va a dar en vez del yodo radioactivo a veces. ¿Por qué? Resulta que en la radioterapia o cuando nosotros quitamos un lóbulo, puede quedar parte de tejido, después se hace la gammagrafía, y puede quedar parte de tejido todavía macroscópico restante. Si es que queda un tejido abundante que por alguna razón no se pudo quitar o que volvió a crecer de una forma muy agresiva, etcétera, hay que dar radioterapia para disminuirlo y después poder pasar con yodo 131. Entonces la radioterapia simplemente aquí se limita a eso, a que si después del tratamiento quirúrgico todavía hay tejido abundante, pues bueno, se prefiere, ¿verdad? Vamos a lo que sigue, por favor. Y pues bueno, la levotiroxina vamos a dar una dosis de 1.6 a 2 microgramos sobre kilogramo de peso, ¿ok? Y pues bueno, nos va a estar apoyando como tratamiento sustitutivo, ya que ya que pues bueno, se quitó un lóbulo, se quitó toda la tiroides, que en este caso sería lo ideal. Ok, vamos a lo que sigue, por favor. Y pues bueno, ¿cuál es la meta de TSH? La meta de TSH está para riesgo bajo de 0.5 a 2, de riesgo intermedio 0.1 a 0.5, y de riesgo alto menor a 0.1. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aunque sea riesgo alto, pero si tiene tiene un índice cardiovascular suficientemente elevado, es decir, puede estar predisponente a que tenga un accidente vascular, entonces podemos ser más flexibles y subirnos al intermedio, del intermedio al bajo. ¿Por qué? Porque se le da mayor prioridad a ello que a controlar tan estrictamente a la TSH. ¿Por qué? Pues porque llevó un tratamiento previo que nos ayudó a erradicar el cáncer. Entonces es algo que se tiene que tomar en cuenta. Ok, y el seguimiento, pues bueno, es muy sencillo. Resulta que, pues bueno, alrededor de cada 6 meses o a un año, hay que hacer examen clínico, repetir ecocardiografías, hacer la palpación, detectar ganglios, y pues bueno, dependiendo de lo que pase, pues es lo que podemos volver, ¿no? En caso de recidivas, pues bueno, se puede dar, dependiendo qué tamaño sean, podemos optar por otro tratamiento, podemos optar por yodo 131, hay que volver a hacer todo el procedimiento para evaluar en qué situación estamos y cuál es la situación, cuál es el contexto de esta recidiva o en qué naturaleza volvió.
Y pues bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar qué respuesta hubo? Una respuesta excelente, entonces no vamos a tener anomalías clínicas, no va a haber nada. Si una respuesta bioquímica incompleta, es porque la tiroglobulina está elevada. Esto quiere decir que, pues bueno, ahí hay algunos rasgos, como restos de células que están por ahí em, fijando yodo. Y pues bueno, respuesta estructural incompleta, que todavía haya alguna evidencia en las pruebas de imagen, es decir, todavía quedó un microcarcinoma papilar, quedó un nódulo muy pequeño, etcétera, que hay que volver a revisar. Y respuesta intermedia, pues bueno, si hay presencia de anticuerpos, respuesta indeterminada, perdón, si hay presencia de anticuerpos antitiroglobulina, anomalías pequeñas en lecho tiroidea que no sean, que sean avasculares, un tumor siempre va a ser muy vascular, ganglios linfáticos pequeños, o que la tiroglobulina sérica sea baja, pero detectable, es decir, que sea de 0.00001, bueno, nos dice que puede haber algo por ahí, bien puede haber, bien puede no haber, pero pues que hay que prestarle atención porque a lo mejor después nos va a dar lata para que sea una recidiva. Vamos a lo que sigue, por favor. Y pues bueno, el seguimiento. Entonces, después de una tiroidectomía, se hace una gamografía y pues bueno, si no hay evidencia, cada 3 meses vas a citar primeramente al paciente y medirle T3, T4, tiroglobulina, TSH y le das ecografía vertical. Si no, te vuelves más laxo y el seguimiento va a ser de cada 6 a 12 meses bajo tratamiento. ¿Con qué? Pues bueno, con su levotiroxina. ¿Ok? Y estar midiendo, pues, cada 6 a 12 meses, estar midiendo el TSH, y lo mismo, la T4 libre, tiroglobulina, ¿ok? Si es indetectable y la ecografía cervical es normal, pues bueno, podemos ir bajando un poco la dosis de levotiroxina y haciendo evaluación anual, ¿ok? Si es detectable, pero no hay otras anomalías, simplemente hay que ir repitiendo la tiroglobulina. Entonces, a lo mejor, si sigue siendo indetectable, o sea, si sigue un patrón indetectable con el pasar de los meses, bueno, a lo mejor podemos determinar que no es una recidiva, pero pues si va aumentando de indetectable a 0.1, a 0.001, a 10, etcétera, si es un crecimiento exponencial, quiere decir que, pues bueno, estamos ante una probable recidiva y hay que buscar en dónde está o qué está pasando ahí. Y pues si hay tiroglobulina detectable con otras anomalías, pues bueno, hay que retirar la levotiroxina y pues hacer gamografía para ver qué está pasando, ¿ok? Ahora sí, vamos con la siguiente. Y pues bueno, las recidivas se van a producir en el 5 a 20% de los pacientes y pues bueno, fíjense esto, el 33% de pacientes con recidivas se relacionan con cirugía tiroidea inicial inadecuada. Entonces, por eso es muy importante saber cuál es el algoritmo adecuado del tratamiento para cáncer de tiroides. Y pues bueno, generalmente si hay metástasis a ganglios linfáticos, se va a tratar con yodo radioactivo, que es nuestro ablativo para cualquier tipo de estas recidivas que sean menores de 8 milímetros, si son de 8 a 10 o mayores, simplemente hay que resecar la cadena ganglionar, ¿ok? Vamos. Y pues bueno, las metástasis, hay que recordarnos de la teoría de el fruto y la tierra, entonces se van a donde más pueden crecer, que es en tejido pulmonar y tejido óseo, y pues estas se tratan preferentemente con yodo 131, con levotiroxina, bueno, yodo 131 y levotiroxina nunca van juntos, pero se debe tratar con yodo 131 y con los inhibidores de la tirosinquinasa que no han tenido la respuesta que se espera en este tipo de cánceres. Entonces, la terapia inmunológica a lo mejor no sería lo ideal en este tipo, o bueno, todavía está en mucha experimentación, ya que no tiene las expectativas, pues, deseables.
Doctora, para la parte de la exploración ya tenemos un video. No sé si gusta, si nos ayuda a Sí, explicarlo o a agregar algún comentario mientras lo proyectamos. no, lo único que va a quedar pendiente, yo creo, ya es el tema que estaba programado para el día de hoy. Si no, nos vamos a extender demasiado. Veo con la doctora Barranco si pueden abordar, espérenme, déjenme ver el temario de una vez para quedar con ustedes. Vamos a ver, la próxima clase es con la doctora Barranco y les toca ver cáncer de pulmón.